Ya son las 7:10. Vamos a empezar como buenos hispanos, tarde. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Como siempre, Señor, es un privilegio para nosotros el poder estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de poderte adorar, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Perdónanos todas nuestras ofensas, Señor, todas nuestras iniquidades que a diario, obviamente, Señor, como seres humanos cometemos errores, Señor, y es obvio que necesitamos, Señor, que ser limpiados, Señor, tener un corazón, Señor, como siempre, contrito y humillado delante de ti, Señor. Como decía el salmista, Señor, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y Señor, aquí estamos. Perdónanos, Señor, cada corazón que está aquí, Señor, aún los hermanos que no pudieron venir, también los ponemos en tus manos para que tú, Señor, sigas trabajando, sigas obrando, te sigas glorificando, Señor, en nuestras vidas. Si hay algo que necesita ser cambiado, Señor, ser transformado, pues, Señor, ayúdanos y permítenos, Señor, tener ese corazón, Señor, sumiso y sobre todo, Señor, obediente a tus mandamientos. Seguimos orando, Señor, por los que están enfermos, Padre, en sus casas, que tú les bendigas, que tú, Señor, si es tu voluntad, que tú puedas traer la sanidad, Señor, que viene de ti, Señor. Sabemos que tú eres nuestro médico por excelencia y que solo es que tú digas, Señor, esa palabra, sé sanos y serán sanos, seremos hechos sanos, Señor. Te pedimos por nuestro hermano Quique también, Señor, que le siga fortaleciendo en este tiempo difícil, Señor. Sé que no es fácil, Padre, es algo, Señor, duro, Señor, el perder a un ser querido, especialmente a su esposa, Señor, tantos años de matrimonio y pues, Señor, en tus manos lo ponemos, sigue fortaleciéndole, Señor, a él, a su familia, a sus hijos, Señor, a sus nietos. También oramos por los enfermos, como hemos estado clamando, Señor, día a día, por nuestra hermana Beatriz, Señor, saber que ya tú, Señor, estás obrando en su vida, Señor, en su cuerpo, que tú seguirás, Señor, glorificándose, Señor, en su vida, por todos los hermanos, Señor, que puedan estar teniendo dificultades, Señor, en diferentes áreas, Señor. Tú, Señor, glorificándote, Señor, como siempre. Y Padre, gracias, sigue iluminando nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a tener un tiempo, Señor, en armonía, en alegría, en gozo, y sobre todo, Señor, que tu santo y glorioso Espíritu, Señor, nos dirija, nos hables y seas tú, Señor, trabajando en cualquier necesidad, Señor. Gracias. Es en Cristo Jesús que te lo rogamos. Amén. Bueno, hermanos, recuerde, después de tantas vacaciones, seguimos orando, ¿verdad? Los martes, obvio, ¿verdad? Seguimos orando todos los días, pero si usted quiere ser parte del grupo de oración, lo esperamos todos los martes a partir de las 7 de la noche por Facebook, también los viernes, a partir también por Zoom, ¿verdad? Y también los viernes a partir de las 7 de la noche estamos en esa comunión orando por todas las necesidades y agradecimientos que hay en nuestro corazón, así es que haga tiempo y pueda participar de esa bendición. Este próximo sábado también, y creo que como no hemos estado, ¿verdad? Pero este próximo sábado hay unas conferencias a 1 hora de aquí, ¿verdad? Una conferencia para la iglesia, si usted quiere asistir este próximo sábado a partir de las 9 de la mañana o 1:30 de la tarde, creo que son. Si es que usted quiere ir, es en Perry, está como a 1 hora y media de aquí, ¿verdad? Conferencias para toda la iglesia. Y creo que el punto principal de la conferencia es acerca de la salvación, ¿verdad? Acuérdese que hay muchas teorías, muchas ideas, muchos pensamientos en cuanto a la salvación, así es que si usted quiere ir, ¿verdad? Y escuchar un poco más acerca de este tema, pues, ¿verdad? Déjenos saber y podamos
participar, ¿verdad? Así que próximo domingo en Perry, también sábado, empieza a las 9:30 y termina a las 3 de la tarde. El costo es de $10, creo que ese es por el almuerzo. Así que Salmo 93, versículo 1 al 2, dice la palabra del Señor. El Señor es Rey, se viste de majestad, ciertamente el Señor se viste de majestad y está armado con fuerza. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Tu trono, oh Señor, Permanece desde tiempos inmemorables, tú mismo existes desde el pasado eterno. Jehová le dijo al profeta, estos huesos vivirán. Y el profeta le contestó, solo tú, Señor, lo sabes. Jehová le dijo al profeta, estos huesos vivirán. Y el profeta le contestó, solo tú, Señor, lo sabes. Y estos huesos vivirán. Y estos huesos vivirán. Solo tú, Señor, lo sabes. Jehová le dijo al profeta, estos huesos vivirán. Y el profeta le contestó, solo tú, Señor, lo sabes. Jehová le dijo al profeta, estos huesos vivirán. Y el profeta le contestó, solo tú, Señor, lo sabes. Y estos huesos vivirán. Solo tú, Señor, lo sabes. Y estos huesos vivirán. Solo tú, Señor, lo sabes. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Amén. Levanta tus manos y canta conmigo esta alegre alabanza a mi Salvador. Levanta tus manos y canta conmigo esta alegre alabanza a mi Salvador. Yo quiero sentir su amor fluyendo aquí muy dentro de mi corazón. Yo quiero sentir su amor fluyendo en mi corazón. Levanta tus manos y canta conmigo. Levanta tus manos y canta conmigo. Porque digno eres, Señor, digno de alabanza. Porque digno eres, Señor, digno de adoración. ¿Y quién vive? Cristo. Amén. ¿Y a su nombre? Sí, Señor. Por ahí dicen que el pueblo del Señor no se goza. Claro que nos gozamos. Levanta Amén. tus manos y canta conmigo esta alegre alabanza a mi Salvador. Levanta tus manos y canta conmigo esta alegre alabanza a mi Salvador. Yo quiero sentir su amor fluyendo aquí muy dentro de mi corazón. Yo quiero sentir su amor fluyendo aquí muy dentro de mi corazón. Sí, Señor. Levanta tus manos y canta conmigo. Levanta tus manos y canta conmigo.
lectura bíblica la encontramos en Juan capítulo 16, del versículo 1 al 15, y vamos a tratar de leerlo todos juntos. Y en reverencia a la palabra del Señor, ¿verdad? Si puestos de pie, y la palabra del Señor dice, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Les expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No les mencione antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuere, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque en que gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Mas aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciban de mí. Dios bendiga sus palabras, pueden sentarse. Hermano Oscar, si nos ayuda a recoger los diezmos y ofrendas.
estamos, Señor, como es la canción. Aquí estamos tal y como somos, Señor. Y venimos a adorarte, Señor. Venimos a escucharte, a escuchar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya cualquier área, Señor, en nuestra vida que muchas veces, Señor, fallamos. Muchas veces nos equivocamos. Pero, Señor, gracias porque podemos arrepentirnos, Señor. Nos arrepentimos y te pedimos perdón. Y sobre todo, Señor, tú nos ayudas, Señor, a no caer, Señor, nuevamente en esas áreas, Señor, que sabemos que, sobre todo, Señor, destruye, Señor, nuestra relación y nuestra comunión contigo, Señor, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a poder ser guiados con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y tener un espíritu, sobre todo, Señor, enseñable y que sea humilde para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Una de las cosas hoy en día como cristianos, ¿verdad? Es que somos bien frágiles, ¿verdad? Por ahí dicen, ¿verdad? Que estamos en la, ¿cómo dicen? En la generación de cristal, ¿ok? Y hoy es algo interesante, especialmente, ¿verdad? En cuanto a nuestras creencias. Y déjenme hablarle algo rápido, ¿verdad? Y sencillo. Ven, creo que cada uno de nosotros tenemos creencias y muchos, ¿verdad? Somos firmes en lo que creemos. Ven. Pero desafortunadamente, ¿verdad? Muchas de las creencias, ven, a veces son buenas, a veces son malas, ¿verdad? Especialmente cuando son creencias, ¿verdad? Que no son basadas en la palabra del Señor. Ven. Entonces cualquier creencia, ¿verdad? O cualquier convicción que tengamos nosotros que no sea basada conforme a la palabra del Señor, acuérdense, son preferencias, y es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Que es una preferencia, que es lo que hoy en día usualmente lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Cristiano, hablando de nosotros como cristianos, ¿verdad? Vivimos más en un círculo de preferencia a un ambiente de convicción de esto es lo que yo creo porque esto es lo que dice la palabra del Señor. Ven, son dos cosas completamente diferentes. Pero hoy en día, ¿verdad? En la mayoría de las iglesias, ¿verdad? Se predica más la preferencia a que la persona se sienta cómoda, ven, que se sienta tranquila, que no se sienta de alguna manera sometida, ¿verdad? Especialmente a la palabra del Señor, para que la palabra del Señor haga los cambios en nuestra vida, ven. Entonces la pregunta importante de esta noche que cada uno de nosotros tenemos que hacernos es decir, ok, ¿cómo estoy viviendo yo, verdad? ¿Realmente estoy viviendo en una convicción, verdad? En mis creencias, hablando de una convicción en lo que la palabra del Señor dice, o simplemente estoy viviendo una vida, verdad? De preferencia porque es lo que a mí me gusta. Se fijan, dos cosas completamente aparte. Ven. Y el ejemplo lo podemos ver, ¿verdad? Porque miren, una vida, ¿verdad? Que vive conforme a la convicción, ¿verdad? De lo que la palabra enseña. En otras palabras, esa convicción refleja cómo nosotros vivimos, qué decidimos, qué hacemos, qué comemos, ven, con quién nos juntamos, ¿ok? Eso es tener convicción, ven, que mucha gente, ¿verdad? En un momento lo perdemos, ven. Cuando uno llega por primera vez a los pies del Señor, ¿verdad? Llega un momento en nuestra vida donde usted entiende que hay lugares que usted no puede ir, hay lugares que usted no puede hacer, hay lugares que usted no puede comer o beber. Y esto no es porque la palabra del Señor no lo permita, sino simplemente es la convicción de que uno quiere vivir bien para Dios, ¿se fijan? Amén. Por eso hay una mala interpretación. Hay mucha gente donde dice, no, yo no voy a la iglesia porque ahí le dicen que esto que no, que esto no, que esto no, esto no. O sea, no es la iglesia, no es el pastor, es simplemente el convencimiento que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, que el Espíritu Santo llega a nosotros y el Espíritu Santo le da la convicción a uno, ¿verdad? De decir, no, ¿verdad? Yo quiero, pero no debo. Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Todo me es, ¿qué? Lícito, pero no todo me conviene. Ven.
Entonces, miren, hay un pasaje hermoso, ¿verdad? Especialmente en Hechos, capítulo 4, hablando de ahorita vamos a ver el contexto pero ahorita vamos a ver la diferencia entre, más o menos ya la dije, ¿verdad? En la preferencia, cómo tú vives, ¿verdad? Una vida basado en lo que yo prefiero, una vida basada en la convicción de acuerdo a la palabra del Señor. Y esto le pasó a los apóstoles. Miren Hechos capítulo 4, versículo 1 al 20, dice el apóstol Lucas, ¿verdad? Hablándole a Teófilo, dice, Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día que fue llevado al cielo después de haberles dado a sus apóstoles, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Y vaya tomando nota de eso, ¿verdad? Cada vez que el Señor nos habla, Él usa el Espíritu del Señor. Ven. ¿Okay? Durante los 40 días después de que sufrió y murió Cristo, se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Versículo 5 dice, Juan bautizaba con agua, pero unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y él le contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo desciende sobre ustedes, y serán mis testigos, y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por Judea, en Samaria, y hasta lugares más lejanos de la tierra. Ven. Y esto es interesante, mire, una persona, ¿verdad? Para dar una énfasis más profundo, una persona que vive bajo la convicción, ¿verdad?, de la palabra del Señor es una persona que es guiada por el Espíritu del Señor. Ven. Cualquier decisión que tú tomes, cualquier decisión que yo tome, cualquier expresión, cualquier palabra, cualquier acción, cualquier cosa que uno decida hacer, ¿verdad? Y si es guiada por el Espíritu Santo, es obvio que estamos demostrando que nuestras convicciones vienen de parte de Dios. Ven. Y ese es el área en la cual nosotros debemos trabajar, debemos orar y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a vivir, ¿verdad?, bajo una convicción completamente de dependencia total del Espíritu Santo. Amén. Porque eso es lo que hace la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Por eso el Señor dice, es importante que esperen que el Espíritu del Señor venga a ustedes, ¿verdad? Y uno de los conocimientos básicos en nuestra vida, acuérdense, ¿verdad?, que cuando uno reconoce a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si tú y yo ¿verdad?, cada uno de nosotros ya aceptamos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, la palabra del Señor nos enseña que estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? O sea que el Espíritu está en ustedes, está en mí, ¿okay? El poder está en nosotros para vivir una vida consagrada a Dios. Ven, esa convicción viene de quién? Viene de Dios, de la decisión que tomamos, de la decisión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, ¿verdad? Si nos alejamos, ¿verdad?, de esa idea, de ese pensamiento, se fija, empezamos a vivir una convicción de lo que la palabra nos enseña, de las promesas de Dios dadas por medio del Espíritu Santo, por medio de la obra que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, ¿verdad? Y dejamos de pensar y vivir, ¿verdad?, en esa idea, ¿ven?, y empezamos a vivir dependiendo más bien de nuestros sentimientos, de nuestras circunstancias, entonces nos apartamos de vivir una vida
en convicción a la palabra y empezamos a vivir una vida dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Que es lo que pasa hoy en día. Ven. Muchos de nosotros tomamos decisiones no basadas en las promesas del Señor, sino basadas en las circunstancias, cómo estamos, ¿ve? Qué queremos, qué no queremos, qué nos falta, qué no nos falta. Ven. Dependemos más de lo que nosotros podemos hacer que lo que Dios puede hacer por nosotros, ¿se fijan? Cuando mezclamos esa situación en nuestra vida, ¿verdad? Porque para Dios no hay nada imposible. Ven. Dice la palabra del Señor, clama a mí, yo te responderé. Hemos visto, ¿verdad? Y vamos a seguir viendo donde el Señor dice que Él va a cubrir cualquier necesidad en nuestra vida. Pero cuando quitamos nuestra mirada en las promesas de Dios, en la palabra del Señor, ¿verdad? Que nuestra convicción a nuestras decisiones que podamos hacer estén basadas en la palabra del Señor y no basadas en nuestros sentimientos o nuestras circunstancias, va a cambiar, ven, rotundamente nuestra vida, dependiendo a qué lado nos movamos. Dice el versículo 9, dice, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Dice, mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron. Okay. Después los apóstoles, y aquí lo que estamos leyendo tiene una, no le digo, tiene unas enseñanzas básicas, ven, para nosotros como cristianos. Dice, después los apóstoles regresaron del monte de los olivos a Jerusalén a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos. ¿En qué? Algo que la iglesia no quiere hacer hoy en día. Ven. Una de las razones por qué la iglesia, y fíjese que esto me llama la atención, fíjese, me toca ver muchos pastores, especialmente americanos, ¿verdad?, predicar, y mire que la mayoría de pastores que estoy escuchando, ¿verdad?, y me toca a veces escuchar por la radio, la mayoría de pastores y la mayoría de iglesias, ¿verdad?, el tópico principal hoy es la oración. Ven. Miren, al diablo no le molesta mucho que vengamos a la iglesia, o sea, es ok. Al diablo no le molesta mucho que diezmemos, que ayudemos, ¿verdad?, que ayunemos. Muchas cosas que al diablo, pero una de las cosas que al diablo le molesta es que oremos. Amén. Esa es la parte que más pone al diablo a temblar. ¿Okay? Porque hoy podemos estar en la iglesia, podemos estar aquí y no estar aquí. ¿Okay? Podemos hacer muchas cosas solo para que nos vean, ¿o no? Podemos ayudar, podemos hacer esto, como dicen muchas veces la palabra, ¿verdad? Si ayunas, no lo digas a todo el mundo; si haces esto, no lo se vea. Se fija, como personas podemos hacer muchas cosas, pero a la larga, nada de esas cosas, con la actitud correcta, nos va a ayudar mucho en nuestra relación con Dios. Ahora, la oración es algo especial, ¿verdad? Porque, ¿qué es la oración? Es un tiempo especial que determinamos para pasarlo con Dios. Amén. O sea, entre más oramos, nuestra vida cambia. Entre más oramos, nuestro hogar cambia. Entre más oramos, nuestra familia cambia. Entre más oramos, la iglesia cambia. Entre más oramos, el mundo cambia. Entre más oramos, o sea,
La oración es parte fundamental y debe ser una parte fundamental en nuestra vida. Pero desafortunadamente, ¿verdad? Solo oramos cuando hay dificultades, cuando hay problemas, ¿verdad? Y es parte, ¿verdad?, de algo que necesitamos orar para que Dios siga trabajando en nuestras vidas. Ven, hemos llegado a un punto, ¿verdad?, que como estamos hablando ahorita, ¿verdad?, la oración no es una parte que sea una convicción en nosotros. Ven. Y cuando estamos hablando de convicción es algo en lo cual nosotros tenemos que, la seguridad, se fija, o sea, es algo que tenemos que hacerlo. Ven. Es algo que necesitamos implementar en nuestras vidas. ¿Okay? Durante aquellos días, cuando el versículo 15 dice, aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. ¿Quién habló antes? El Espíritu Santo. Quiero que pongan esto en perspectiva, ¿verdad? Antes de que, ¿verdad? Dice Pedro, miren, esto lo que hizo Judas, ya lo había dicho antes, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo que iba a pasar. Dice, Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Ahí cayó de cabeza, se levantó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron en ese lugar el nombre de arameo, Aceldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continúa Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie vive en ella. También dice que otro tome su lugar. Ven. Es convincente una de las cosas fundamentales que estamos viendo hoy, Sofía. La convicción de estos hombres, aferrarse a la palabra del Señor, dependía de quién. Del Espíritu Santo. Ven. Es algo que nosotros hoy en día, ¿verdad?, no dejamos, no queremos. Y muchas veces hasta tenemos miedo. Ven. Porque como que no hemos experimentado, ¿verdad?, esa unción, ¿verdad?, esa llenura, ¿se fijan?, del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ven. Una de las convicciones como cristianos que debemos tener independientemente a qué iglesia vayas, ¿verdad?, y déjenme darle algunas, ¿ven? 3 por decirlo así, ¿ok? Algo que nunca debe cambiar, no importa dónde vayas, ¿ok? Y esto debe ser una convicción crítica en nuestras vidas. La primera, ¿hay un Dios? Ven. Eso debe ser ¿qué? Una convicción es algo que no cambia. Es una creencia que nunca debe cambiar en nosotros. Y esta, se fija, es una enseñanza que desafortunadamente en muchas sectas, ¿verdad?, no la aceptan y es lo que la Biblia enseña. Ven. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos estar atentos de lo que nos están enseñando o qué nos van a enseñar, ¿verdad? Pero desde el momento que alguien te diga, ¿verdad?, no, es que no puede ser posible que haya un Dios y 3 personas, que son ¿quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces dice, pero ¿cómo es posible, verdad? Dice, es un Dios en 3. Y mucha gente dice, y alguien me dice a mí, pero ¿cómo es posible? Dice que el Hijo sea Dios, el Espíritu sea Dios y el Padre sea Dios. Dice, ¿cómo es posible que el Hijo sea igual al Padre o cómo es posible que el Espíritu sea igual al Padre o al Hijo? O sea, digo,
Ese es Dios. Y lo podemos ver, ¿verdad? No dice la palabra Trinidad en la Biblia, pero es lo que la Biblia nos enseña. El Señor Jesucristo dijo, nada puedo hacer yo si no es por medio del que me envió. Y todo lo que yo hago, lo hago para glorificar al Padre. Y es más, dice, no se muevan, sino que esperen que llegue el Espíritu Santo, que es Dios, y les va a ayudar a ¿qué? A entender todas estas cosas. ¿Se fijan? Y esto es lo fundamental en nuestra vida. Para poder tener una convicción completa en lo que nosotros creemos, conforme a la palabra del Señor, necesitamos la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo, que es Dios. Ven, es necesario. Porque es lo que el Señor dice aquí, dice, no se vayan porque es necesario que el Espíritu Santo venga a ustedes para que entonces puedan entender todo lo que yo les voy a enseñar. Ven, por eso a veces mucha gente es imposible que entienda la palabra del Señor, entienda muchas veces estas cosas, pero es que miren, si no reconocen a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas, el Espíritu Santo no está en nosotros. Por eso la palabra del Señor dice, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. A los que hemos reconocido, a los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida y que nos dio el privilegio de ser hechos hijos de Él. Y me da el seguro, ¿ven?, de que hemos recibido al Señor, es el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y una de las situaciones que nos hace estar convencidos, ven, de que realmente somos salvos, es el Espíritu del Señor en nosotros. Ya les voy a decir por qué, más adelante lo vamos a ver. Otra cosa, dice, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios resucitado. Ven. Ese es el Evangelio. Que el Señor Jesucristo vino una vez como hombre, creció, murió y resucitó. Amén. Ese es el Evangelio que debemos predicar, ¿verdad? Un Dios en tres personas y que Jesucristo vino como hombre. Amén. Creció, murió, pero al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Mucha gente dice que Jesucristo es un profeta más. No. Es el Hijo de Dios. Y es Dios. Ven. Y otro tercer punto, ¿verdad?, de muchos que podemos hablar hoy, ¿verdad?, pero ya es tarde, es nuestro convencimiento es producto de quién. Y esa es la base. Amén. El Espíritu Santo es el que nos convence. ¿Okay? Dice la palabra del Señor que la fe que nosotros recibimos para reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, viene de Dios. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí. En Juan 16:8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Acuérdate en esos tiempos cuando nos negamos a acercarnos al Señor, cuando no queríamos saber nada del Señor y como que te entraba una cosita de que querías ir a la iglesia, que querías escuchar, que querías leer la Biblia, que esto y lo otro. ¿Te acuerdas? Que en un momento en nuestra vida uno decía, pero es que tengo esa sensación de, tengo ganas de ir a la iglesia, pero no sé. ¿Quién crees que hace todo eso? Ven, el Espíritu es el que convence. El Espíritu, miren, cuando más cerca estamos de Dios, acuérdense, un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos convence, se fija, el Espíritu Santo, cuando más estamos cerca de Dios, cuando más queremos estar con Dios, el Espíritu Santo es el que nos convence, es el que nos da esa certeza de decir sí y decir no, si vamos a orar, si vamos a hacer esto, si vamos a ir a la iglesia, si no vamos a, esto sí me conviene, esto no me conviene, siempre y cuando estemos conectados directamente con la unción, ¿verdad? Y la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está con, ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Ven.
Pero cuando estamos más alejados a las preferencias, a lo que nosotros queremos, no a la unción, ¿verdad? A la llenura del Espíritu Santo, pero estamos más en lo que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Es que necesito trabajar más, es que necesito hacer esto, es que necesito hacer, mira, es que yo sé que tengo, ¿verdad? Hoy en día mucha gente, ¿verdad? No, es que yo sé que tengo que ir a la iglesia, pero es que tengo que trabajar. Ven. ¿A quién estamos dejando trabajar ahí? ¿Será el Espíritu o será la preferencia en nosotros? Aquí dice que el Espíritu de Dios nos convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. En un momento determinado en nuestra vida, para nosotros llegar a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, fue el Espíritu Santo trayendo esa convicción en nosotros, que necesitamos un Salvador, que necesitamos un Salvador y que es la única manera que podemos llegar al cielo. Ven, es el Espíritu Santo, no hay otro. Y necesitamos vivir por medio del Espíritu Santo. Ven. Déjeme terminar, dice la diferencia entre convencimiento y preferencia. Miren lo que dice que es preferencia. Dice, preferencias cambian en el transcurso de la vida. Son creencias que ¿qué? ¿Alguien puede darme un ejemplo? Convicción es algo basado a lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Verdad? Vamos a hablar algo, ¿verdad? Como estamos viviendo hoy en día. ¿Se fija? ¿Qué dice acerca de dos parejas teniendo relaciones fuera del matrimonio? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es? Ayúdeme. Cuando una pareja tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿ok? ¿Qué está haciendo la gente hoy en día? Entonces estamos viviendo, cuando hacemos eso, estamos viviendo una vida en... Ven. Pero si nos basamos en la que la palabra enseña, en la convicción dice que las relaciones sexuales deben ser en medio del matrimonio. Por hablar una de ellas, ¿verdad? Imagínense hoy en día en cuanto al aborto, ¿qué dice la palabra acerca del aborto? Pecado. El único que puede dar y quitar la vida es Dios. Pero hoy en día, ¿verdad? Y se fijan, estamos viviendo en un mundo donde aún las leyes que nuestros gobernantes están pasando y están tratando de legislar a favor, ¿están más a favor de qué? De la convicción conforme a la palabra del Señor, lo que la palabra del Señor enseña, o en cuanto a las preferencias de lo que la gente quiere. Ven. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Hay muchas decisiones en nuestras vidas que nosotros sabemos porque hemos aprendido que dice que ¿quién está en nosotros? El Espíritu Santo, que nos convence de qué? De pecado, de justicia y de juicio, siempre y cuando vivamos dependiendo del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu, porque cuando caminamos, andamos y vivimos en el Espíritu, estamos guiados por el Espíritu y el Espíritu te va a convencer, ¿verdad? Tienes esa convicción de decir, esto es pecado. Y si hago esto es porque yo lo quiero hacer. Ven, eso se llama preferencia. Y cuando es preferencia, nuestras creencias cambian conforme ¿qué? Nuestras circunstancias. Ven. Tienes que entender esto. No podemos vivir conforme a las preferencias y no a nuestra convicción de lo que el Señor quiere de nosotros, conforme a su palabra. Esto es lo que Dios quiere. Y muchas veces, se fijan, no es agradable, pero vale la pena.
Convencimiento o convicción es algo que sólido, no cambia. Creencia que depende de Dios y de su palabra. ¿Y no de qué? De las circunstancias. Amén. Y miren, esto no es fácil. Yo les he compartido muchas veces, ¿verdad? Y cuando uno llega a Estados Unidos, ¿verdad? Con el deseo de trabajar y superar y esto, ¿verdad? Uno llega y lo primero que hace uno dice, vamos a buscar trabajo, ¿verdad? Y acuérdense, en el mundo en que vivimos, ¿verdad? La gente pasa ocupada. Amén. Para Dios no tenemos mucho tiempo. Pero como venimos de nuestros países con necesidad y queremos salir adelante y nos propusimos metas y esto y lo otro, ¿verdad? La convicción que teníamos antes, ¿verdad? Que hemos creído en el Señor dice, no te preocupes, ¿verdad? Yo voy a proveer. Lo que quiero es que confíes en mí, ¿verdad? Pero yo voy a satisfacer tus necesidades, no tus caprichos, tus necesidades. Amén. Pero cuando uno viene a trabajar, ¿verdad? Y uno llega a pedir trabajo, uno, ¿verdad? Como cristiano, ¿verdad? Hablando de si vamos a vivir una vida en el convencimiento, en la convicción de lo que Dios me ha prometido, de lo que la palabra me enseña, ¿verdad? Uno llega a un trabajo y acuérdese, la mayoría de trabajo hoy en día trabaja de lunes a domingo, ¿verdad? Y si no, ¿qué pasa? ¿Qué hace uno? Decía, por dar un ejemplo, a mí me pasó. Pero un día entendí, como dije la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, bueno, pero es que, entonces, ¿dónde está mi fe? Ven, ¿dónde está mi convicción de que el Señor dice, cree en mí? Ven. ¿Se fijan? Porque es la diferencia de vivir una vida pero es que me conviene, a vivir una vida, es que no me conviene, pero es lo que el Señor manda. Pero al final, aunque yo entiendo, crea que no me conviene, si yo obedezco, ¿cómo me va a ir? ¿Cómo creen que me va a ir? Bien, ¿verdad? Y no es que al principio me va a ir de maravillas, porque de eso se trata la vida del cristiano. Así, en muchas iglesias donde todo, no, es que no te preocupes, te va a ir bien, te va a ir no, es que no es así, ¿verdad? Vamos a sufrir. Si el Señor sufrió, ¿por qué no voy a sufrir yo? ¿Por qué no vas a sufrir tú? Pero mi convicción es obedecer a lo que el Señor demanda. Ven. Llegó un tiempo en mi vida que iba a buscar trabajo y les decía, ¿sabes qué? Vengo a buscar trabajo. Sí, mire, pero aquí es de lunes a domingo. Le digo, no, pues no, lo siento, mire, yo le puedo trabajar el sábado por el domingo. Se cerraba una puerta y el Señor abría 10. Pero ese es el proceso del crecimiento espiritual, se fija. Por eso le digo, ¿verdad? Llega un momento en nuestra vida donde uno decir, ok, ¿qué es más importante? Y no es que diga la palabra del Señor diga que es malo trabajar, ¿verdad? Pero aquí vamos a nuestra decisión de vivir para el Señor. Entonces, la convicción en nuestra vida, ¿hay un Dios? ¿O no lo cambia nadie? ¿Verdad? El único camino para ir al cielo es por medio de quién? ¿O no lo cambia nadie? Ven, yo soy el camino, la verdad. Nadie viene al Padre si no es. No es si eres bautista, no es si eres pentecostal, no es si eres católico, no es si eres, no sé, ¿verdad? A Dios no le importa, ¿verdad? A qué religión vas hasta cierto punto, ¿verdad? Porque es obvio lo que estamos viendo aquí. A Él lo que le importa es que entiendas lo que la palabra enseña en cuanto, ¿qué es lo que yo creo? ¿Cuál es mi convicción? Ven, es Cristo. Él es el camino, la verdad. No hay otro. Ven. Entonces, unas características básicas en la vida de una persona que realmente está convencida es lo siguiente, mire. La persona vive
con el propósito de Dios. ¿Para quién vivimos nosotros? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué nos movemos? ¿Para qué trabajamos? Ven, ¿cuál es el afán? Si nuestra convicción está en Dios, eso debe ser, ¿verdad? Nuestro afán es, Señor, ¿verdad? Si tú no sabes, ¿verdad? Porque eres joven, estás acabado de nacer, ¿verdad? Tienes 20 o no sé, ¿verdad? La edad que tengas, pero una de las oraciones importantes en nuestra vida es el Señor. ¿Qué quieres? ¿Para qué me trajiste a este mundo? Ven. Pero la mayoría de nosotros, ¿verdad? El propósito es hacer casas, comprar carros, hacer esto, hacer aquello, se fija. Pero el Señor dice, miren, el plan fundamental en la vida de cualquier ser humano en este mundo es, Señor, ¿a qué me trajiste? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? ¿Verdad? No está mal las casas, no está mal los carros, o sea, está bien, es parte del proceso y de la bendición que el Señor te pueda dar para poder tener una buena vida, un buen testimonio de cómo el Señor está trabajando en tu vida, pero el propósito primordial viene ¿de quién? De Dios, Señor. ¿Por qué tanto afán y tanto eso si el día de mañana nos morimos? ¿Y qué nos llevamos? ¿Verdad? Lo que estamos hablando, una vida con propósito, ¿verdad? Ser una persona que está consciente de lo que quiere, ¿verdad? Que está convencida, ¿verdad? También tiene fe en quién? En Dios. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad? No lo veo, pero Dios lo ha prometido. Ven. Entonces, la decisión que uno toma convencido a la palabra del Señor, no dependiendo de las circunstancias, de cómo me sienta, ¿verdad? Hace la diferencia en quién está puesta nuestra fe. Nuestra fe está puesta en quién? En Dios, el autor y consumador de nuestra fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otra es, una persona tiene que determinación es que ¿a quién le gusta andar con personas que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra? Amén. Hoy me levanté que sí, hoy tal vez no, no sé, ¿verdad? Tal vez voy, tal vez no sé, ¿verdad? Es que no sé cómo voy a amanecer, es que no sé, Sofía. Ven. Ay, ¿dónde está nuestra convicción entonces, lo que el Señor nos ha enseñado? Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ven, aunque pases por fuego yo, aunque pases por agua, ¿no qué? Y empezamos a pensar muchos versículos donde el Señor dice, mira, yo soy tu fortaleza, ¿a qué le tienes miedo? Entonces nuestra convicción siempre debe estar basada que en Dios, o sea, es una persona determinada, que vamos, ¿verdad? Vamos a seguir adelante, vamos a echarle ganas, es que esto es del Señor, esta es la obra del Señor, esto es para el Señor y, ¿verdad? Yo sé que en medio del camino mucha gente se va a poner en contra, mucha gente va a criticar, mucha gente va a hablar, mucha gente esto y lo otro, pero nuestra confianza, nuestra fe y nuestra determinación está puesta en el propósito que Dios tiene para nuestra vida, entonces, vamos. Entonces estamos que tomada la determinación de en las buenas y en las malas ahí voy. Ven, no es que me levanté sin ganas, no es que, no, mijo. Hey, ¿a quién has creído? No al pastor, sino a quién. Exacto. Y lo último, que es lo esencial, ¿verdad? De todo, como quien dice, ¿verdad? Como el Señor dice, como le dijo el Señor Jesucristo, no se muevan. Una persona, ¿verdad? Que vive así, tiene un poder, ¿qué? Sobrenatural. Hay mucha gente, ¿verdad? Y déjeme ponerlo de este modo, mucha gente dice, pero ¿cómo aguantar el pastor? ¿No han escuchado? Y yo no solo veo al pastor, veo hermanas que constantemente están, ¿verdad? Gracias al Señor por hermanas, hermanos que están en la lucha, ¿verdad?
Y para que la iglesia crezca, hay un grupo de hermanos que, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Siempre hay un remanente donde hay hermanos que, ¿verdad? En las buenas y en las malas, y vamos, ¿verdad? Quisiéramos que la iglesia creciera mejor, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Por qué? Es que hay una fuerza, mire, hay un poder, ¿verdad? Que muchas veces muchas personas no entienden, que no depende de nosotros, ¿ok? Sino lo que hablamos al principio, como el Señor dijo, no se vayan, porque es necesario que el Espíritu del Señor venga a ustedes. Cuando no dependemos del Espíritu Santo, entra la flojera, entra el desánimo, ¿ven? La criticadera, el chisme. Todo aquello, se fija, que el diablo utiliza para traer fricción o pleitos o descontento en la iglesia, en el hogar, en el trabajo. ¿Sabe dónde viene? El diablo. Pero no porque el diablo pueda tener control de nosotros, sino que nosotros dejamos a un lado el Espíritu del Señor, porque ese poder sobrenatural está depositado en nosotros. Desde que nosotros reconocimos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, el poder está en nosotros, y ese poder del Espíritu Santo, que es el mismo poder, dice la palabra, que levantó a Jesucristo de los muertos, está en ti y está en mí. Entonces tenemos la capacidad, no mía, sino que de Dios, por medio del Espíritu Santo, ¿para qué? Para soportar cualquier acechanza de Satanás. Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. ¿Cuál es esa forma en que vivimos? Nuestras preferencias, se fijan. Sabemos que no, pero seguimos. Ven. Dice, no entristezcan el Espíritu Santo en la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Y Juan 14:26 dice, sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que yo he dicho. Entonces, el Espíritu del Señor nos está hablando, nos está diciendo, nos está exhortando cada día, cada mañana, ¿verdad? Con un canto, ¿verdad? Con una predica, con una enseñanza, tal vez tu esposa, tus hijos, alguien te dijo algo, ¿verdad? Y si es el Espíritu del Señor, uno siente, ¿verdad? Ven. Pero a veces, muchas veces, ¿qué hacemos? Lo que nos conviene, ven. Y es lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad? No entristezcáis el Espíritu Santo que mora en nosotros. Necesitamos empezar a vivir una vida en convicción a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere? No es lo que yo quiera, no es lo que tú quieras, no es lo que a ti te convenga, no es lo que tú prefieras. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ven. Y a mí me encanta siempre el versículo, ¿verdad? Que lo repito y lo repito, ¿verdad? Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, como siempre, un privilegio, un honor, una bendición, Señor, escuchar tu palabra, saber que tu Espíritu Santo, Señor, siempre redarguye, Señor, nuestras vidas de alguna manera. Señor, perdona por cada decisión, Señor, que se aleja por completo, Señor, del plan y el propósito que tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta iglesia, que hay muchos hermanos, Señor, que siguen en esa, Señor, hazaña, Señor, de vivir y de agradarte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en medio de críticas, en medio de dificultades, Señor, en medio de acechanzas del Satanás, Señor. Gracias, porque vemos, Señor, que nuestra confianza, Señor, en ti, de perseverar, de seguir, Señor, de poder ver a muchos hermanos, Señor, muchas personas, hermanos que
siguen firmes, Señor, en el llamado, en el ministerio que tú has depositado en sus vidas, Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, a saber que la fortaleza que necesitamos, Señor, viene de ti. Esa fe, Señor, que has puesto en nosotros también, Señor, viene de ti. Ese don, Señor, que has depositado en cada uno de nosotros también, Señor, viene de ti. Y, Señor, sabemos que la buena obra, Señor, que has iniciado en nosotros, la irás perfeccionando día a día. Señor, perdónanos, ayúdanos, Señor, llévanos con bendición a casa, sigue obrando, Señor, en nosotros, es poder entender y conforme a tu palabra, como hemos aprendido hoy, Señor, a poder empezar a tomar decisiones, Señor, no en cuanto a lo que yo prefiera, sino a lo que tu palabra nos enseña, Señor. Padre, gracias. Es en Cristo Jesús que te lo rogamos. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, ¿verdad? Nos esperamos el próximo viernes a las 7 de la noche. El próximo viernes hay ensayo también. Y acuérdense, el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Los 10 minutos que me rogué de la semana pasada me lo agarré hoy. Que sea certificado.